Mateo 5:31. Bajo el importante encabezado, a menos que tu justicia y rectitud superen a la de los escribas y fariseos, de ninguna manera podrás entrar en el reino de los cielos. Y luego Jesús proporciona 6 ilustraciones detalladas que abordan la justicia de los escribas y fariseos y cómo ellos enseñaban la ley. Y la comparó cuidadosamente con la intención original y perfecta de Dios. Y lo que Dios estaba pensando cuando dio los mandamientos. Y se les estaba enseñando de manera muy diferente a lo que Dios había querido originalmente cuando hizo estos importantes mandamientos para su pueblo. Y así es como llegamos al 31 versículo que dice, y se ha dicho, es decir, esto es exactamente lo que te han estado diciendo de manera repetida, que cualquiera que despida a su esposa, déjale que le entregue un escrito de divorcio. Pero yo os digo que cualquiera que decida despedir a su esposa, excepto por causa de fornicación, hace que ella cometa un acto de adulterio. Y cualquiera que se case con la mujer divorciada también comete adulterio. Esto es lo que Jesús dijo que te han contado los escribas, los fariseos y otros líderes religiosos. Que si despides a tu esposa, dale un escrito de divorcio. Estaban enseñando que esta es la regla de Dios sobre el tema del divorcio. Si tú en este caso decides que Dios, o sea, si realmente quieres divorciarte de tu esposa, lo crucial es entregarle este documento de divorcio. Volviendo a la ley, Deuteronomio capítulo 24, el Señor habla sobre el tema del divorcio a los hijos de Israel. Dijo que cuando un hombre toma una esposa y se casa con ella y llega a suceder que ella no haya gracia ante sus ojos porque ha encontrado alguna inmundicia en ella, entonces que le escriba un certificado de divorcio y se lo entregué en su mano y la envié fuera de su casa de manera cuidadosa. Ella podrá irse y ser la esposa de otro hombre al salir de su casa. Y si el último marido la odia y le escribe un certificado de divorcio y se lo da en su mano y la envía fuera de su casa, o si el último marido muere que la tomó por esposa, su primer marido, quien la envió, no podrá volver a tomarla como esposa nuevamente. Después de que ella ha sido contaminada, porque eso es una grave abominación ante el Señor, y no harás pecar a la tierra que el Señor tu Dios te ha dado como herencia y patrimonio. Así que eso es, en resumen, lo que la ley establece sobre el importante tema del divorcio. Si un hombre ha tomado una esposa, se ha casado con ella y llega a suceder que ella no haya gracia ante sus ojos, porque ha encontrado alguna inmundicia en ella, entonces que le escriba un certificado de divorcio. Así que Jesús dijo que se ha dicho que cualquiera que despida a su esposa le dé un escrito de divorcio. Eso parece que estaban enseñando solo una versión concisa de lo que estaba en la ley. Eso es lo que los escribas y los fariseos estaban enseñando al pueblo. Entonces, ¿cuál es el problema con su enseñanza? Bueno, se trató del tema de la interpretación de que ella no halló favor a sus ojos debido a alguna impureza o defecto que la descalificaba. Así que dijeron que teníamos que definir ¿qué es impureza? ¿Qué se quiere decir exactamente con que él halló en ella alguna impureza? Y había 2 escuelas básicas dedicadas a la enseñanza de la interpretación.
Una anécdota sobre un rabino llamado Hillel, quien poseía una perspectiva muy estricta y rigurosa. La impureza en este contexto era una impureza de tipo moral. Y declaró que esa era la única razón válida para un divorcio: impureza moral, fornicación y desprecio. La otra escuela de rabinos tenía una visión muy liberal y abierta al respecto. Interpretaron la impureza como si él encontrara a otra persona que le gustara mucho más que ella, o si ella quemaba su cena, o si ella hablaba de manera irrespetuosa y despectiva de sus propios padres, y así tenían una visión muy liberal y abierta de lo que significaba encontrar alguna impureza o falta de virtud en ella, y naturalmente a la gente le gustaba mucho más la segunda interpretación que la primera, ya que era más interesante y provocativa. Y comenzaban a inclinarse hacia una creciente cantidad de divorcios en Israel, lo que generaba preocupación en la sociedad. Salomón, dirigiéndose a su hijo con sabiduría, le dijo: bebe aguas frescas de tu propia cisterna y corrientes de aguas puras de tu propio pozo. Que tu fuente de agua sea dispersa y fluyan ríos de aguas cristalinas por las calles. Que sean solo tuyas y no de extraños que estén contigo. Bendita sea tu fuente y alégrate con la esposa de tu juventud. Que ella sea como una sierva amorosa que se encuentra en un lugar agradable. Que su amor te cautive siempre y satisfaga tu pecho en todo momento. ¿Por qué, hijo mío, te dejarás cautivar por una mujer extraña y abrazar el cálido seno de una extraña? Ahora me parece realmente interesante que el rey Salomón diera tan buenos consejos prácticos. En lo que respecta al matrimonio y a las mujeres, supongo que él realmente comprendía a las mujeres mejor que ningún otro hombre. Tuvo suficiente de ellas, pero el profeta Malaquías valientemente habló al pueblo para transmitirles un mensaje importante y relevante en ese momento. Y él dijo que el pueblo preguntaría: pero ¿por qué castiga Dios a su creación y permite el sufrimiento en el mundo? Dijo: porque el Señor ha sido testigo entre tú y la esposa de tu juventud, contra la persona con quien has tratado traicioneramente, y esa persona es tu compañera y la esposa de tu pacto sagrado, y no te hizo uno solo en unión. Sin embargo, él tiene el remanente del Espíritu. ¿Y por qué uno? Para que busques una descendencia piadosa y justa. Por tanto, cuida siempre tu espíritu y que nadie trate traicioneramente a la esposa de su juventud, pues el amor verdadero es fundamental. Porque el Señor, Dios de Israel, dice que odia el divorcio porque uno cubre la violencia con una prenda, dice el Señor de los ejércitos. Por lo tanto, cuida tu espíritu para que no trates traicioneramente. Quizás hayas notado que los problemas en la vida siempre parecían ir a favor de los hombres en diversas situaciones. Una mujer no podía divorciarse de un hombre por ninguna razón. Sin embargo, la manera en que ellos interpretaban la ley era que si un hombre se sentía realmente molesto porque ella le desagrada y por eso le responde de esa manera o algo así, él podía divorciarse de ella y echarla de la casa sin compasión. No debía salir de casa. Ella era la que tenía que dejar la casa. No tenía recursos, no tenía apelación. Así que en esta complicada situación, la mujer realmente tenía la parte más desfavorable, por así decirlo, lo cual la colocaba en una posición desventajosa y difícil. Y los fariseos enfatizaban continuamente que lo principal era que él debía entregarle ese documento de divorcio.
Y ahí es donde realmente hacían el gran problema, ya sabes. Asegúrate de entregarle este importante documento de divorcio, y él se lo entregaría personalmente con la presencia de 2 testigos para garantizar su validez. Ella tendría que empacar y abandonar la casa. Ahora, bajo la ley, donde se mencionaba que la mujer tiene la libertad de salir y, ya sabes, si su esposo la ha echado, puede buscar casarse con quien y donde desee. Jesús desafió eso. Él dijo, pero yo os digo, ahora esto es lo que han estado diciendo, esto es lo que han estado enseñando, pero yo os digo, que cualquiera que despida a su esposa, excepto por fornicación, ella es llevada a cometer adulterio, y cualquiera que se case con la mujer divorciada también comete adulterio. Así que Jesús ofreció una interpretación mucho más estricta y detallada de la situación. Y en lugar de adoptar la visión liberal de que un hombre podía despedir a su esposa con un simple certificado de divorcio por cualquier cosa que le molestara o incomodara, Jesús enseñó que solamente existía una única causa o razón válida por la que un hombre podía divorciarse de su esposa, y esa razón era la impureza moral, fornicación. Y Jesús declaró que en lugar de salir y casarse con cualquier hombre que quisiera, cuando se casaba de nuevo estaba cometiendo adulterio. Ahora, en el capítulo 19 del libro de Mateo, ¿quieres ir allí? Comenzando con el versículo 3. Encontramos que los fariseos vinieron a Jesús tentándolo y le preguntaban, ¿es lícito que un hombre despida a su esposa por cualquier razón o motivo que se le ocurra? En otras palabras, conocían la enseñanza de Jesús, sabían cuán estricto era. Y nota que esta era una pregunta cuidadosamente diseñada con la que buscaban verdaderamente tentarlo o hacerlo tropezar. Lo que querían hacer era importante mostrar que la enseñanza de Jesús era en realidad sustancialmente diferente de la enseñanza de la ley mosaica, destacando así su nuevo enfoque y mensaje. Y todos los presentes reconocían que la ley mosaica, sin lugar a dudas, provenía directamente de Dios. Los judíos creen firmemente que Dios inspiró a Moisés para dar la ley. Ahora, si Jesús dice algo que es claramente contradictorio a la ley mosaica, ¿cómo puede afirmar con certeza que eso proviene de Dios? ¿Cómo puede hacer esa afirmación tan contundente de que es el Mesías, el Hijo de Dios? Porque en realidad está diciendo cosas que parecen contradecir claramente la ley de Moisés, y ese era su objetivo aquí. Es encontrar a Jesús en conflicto con la ley mosaica para que pudieran decirle a la gente, miren, no puede ser de Dios porque está contradiciendo la ley de Dios dada a nosotros por Moisés. Entonces Jesús, con paciencia, respondió y les dijo, ¿no habéis leído en las Escrituras que el que los creó al principio los hizo hombre y mujer? Y también dijo, por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Por lo tanto ya no son 2 personas, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Eso es exactamente lo que querían que yo dijera, y rápidamente buscaron cerrar la trampa. Le dijeron entonces, ¿por qué fue que Moisés mandó darle una escritura de divorcio y así despedirla? Estás contradiciendo claramente lo que dijo Moisés.
y piensan que lo han atrapado en una aparente contradicción. Y él les dijo claramente: Moisés, por la dureza de vuestros corazones, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero desde el principio no fue así, ni debió serlo. Cualquiera que repudie a su esposa, salvo por fornicación, y se case con otra, comete adulterio, y el que se case con la repudiada comete adulterio. Ahora Jesús regresa a la tierra antes de la instauración de la ley mosaica en el antiguo Israel. En otras palabras, sí, esto estaba en la ley mosaica reconocido. Se incluyó en la ley debido a la dureza de los corazones. Este no es el propósito original de Dios, este no es el propósito original de Dios. El propósito fundamental y la clara intención original de Dios era uno para la vida. Hasta que la muerte nos separe, en realidad. El propósito original de Dios era que el matrimonio durara para siempre. Pero por la dureza de sus corazones, Moisés te permitió dejar a tus esposas e hijos. Fue un permiso especial que Dios otorgó bajo la ley mosaica a su pueblo elegido. Pero no era el primer deseo de Dios desde el principio, cuando creó al hombre y a la mujer. La intención de Dios era que al tomar una esposa, la tomaras para toda la vida. Al elegir un esposo era para toda la vida. Por riqueza o pobreza, en salud y en enfermedad, para lo mejor de la vida o lo peor de la adversidad. Y en esos días lejanos, cuando Jesús daba estos mandamientos tan restrictivos y desafiantes a sus seguidores, el instituto del matrimonio estaba casi completamente aniquilado. Incluso dentro de la rica cultura judía, adoptaron una visión más liberalizada y amplia de la impureza. Y así, incluso dentro del hogar judío, que siempre fue un lugar muy fuerte y acogedor, las ricas tradiciones familiares judías eran realmente muy grandes y significativas. En los hogares judíos hubo un colapso verdadero que resultó en muchos divorcios. Cuando ocurren los divorcios, como podemos observar hoy en nuestra nación, afectan a muchas familias y comunidades. Cuando la unidad familiar se descompone, surgen problemas sociales como la presencia de madres solteras y niños que llegan solos a casa, generando desorden social. Y Dios estableció la familia como la fundamental unidad familiar. Y Dios siempre pretendía que nos mantuviéramos juntos y unidos. Me gusta lo que dijo Ruth Graham. Se irritó a menudo con Billy. Sin embargo, ella comentó que nunca le pasó por la mente la idea del divorcio en su relación. Afirmó que no era una opción. Dijo que el asesinato sí, pero nunca el divorcio. Ja, 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 ja. Sin embargo, creo que al momento de entrar en el matrimonio debes hacerlo con la firme idea de que es un compromiso para siempre. Mientras estemos vivos. No creo que debas entrar con la idea de que si no funciona simplemente nos divorciamos. No creo que eso deba considerarse como una opción válida. Y creo que demasiadas personas hoy en día entran al matrimonio con la idea de que si no funciona, simplemente nos separamos, sin considerar las posibles consecuencias de ese tipo de acción imprudente. Grecia era mucho peor.
Básicamente, Demóstenes expresa de manera clara y contundente la actitud típica griega ante los acontecimientos. Y eso era que cada hombre en su vida debería tener una concubina que fuera su compañera y confidente en los momentos importantes. Debería considerar tener un amante para su placer personal y al mismo tiempo una esposa para poder tener sus hijos legítimos y formar una familia estable. Y en el hogar griego la esposa estaba restringida a la casa. Siempre debía estar acompañada en público. Se esperaba que administrara el hogar, pero nunca se pensaba en ella como alguien a quien amar y apreciar. Y los romanos, que al principio, en los primeros 400 años de Roma, solo hubo un divorcio registrado. Pero cuando Roma logró conquistar Grecia en términos físicos, Grecia a su vez conquistó a Roma en el ámbito moralmente. Y los estándares morales de Grecia pronto fueron adoptados por los romanos, y los romanos, por supuesto, se volvieron completamente inmorales, y el matrimonio no significaba nada, y finalmente Roma cayó, como señala Gibbon en la historia de la decadencia y caída del Imperio Romano por las tablas podridas de la moral. La moralidad desde dentro no fueron conquistados desde afuera, sino que colapsaron porque la moral se volvió tan corrupta. Dios sabe que esto es esencial para una sociedad fuerte. Es fundamental que haya familias fuertes y un compromiso sólido. Además, es esencial que tomes tus votos sinceramente ante el Señor. Haces un pacto ante Dios y debe mantenerse siempre sagrado y santo. Así que Jesús explicó que esta acomodación hecha por Moisés fue debido a la dureza y resistencia de los corazones del pueblo que no estaban dispuestos a seguir las enseñanzas divinas. Así que para evitar vivir en ese tipo de relaciones tóxicas y perjudiciales es importante ser cauteloso. Deberías hacer la ruptura legal. Deberías entregarle un documento formal de divorcio y enviarla a un lugar lejano para que esté tranquila. Pero no se trata solo de cambiar de cónyuge por un tiempo determinado. Si ella es enviada, no puedes volver a tomarla de nuevo. No puedes afirmar que la segunda es peor que la primera. Sería mucho mejor tenerla de nuevo, ya sabes, y no puedes hacer eso ahora. Estaba estrictamente prohibido, y eso fue una clara acomodación. Nota que todo ocurrió por la dureza y frialdad de sus corazones. Dios hizo esa concesión. Lo mejor de Dios es algo a lo que muchas personas no siempre aspiran en sus vidas cotidianas. Y creo que cuando una persona no aspira a lo mejor que Dios tiene para ella, entonces hay un segundo mejor y también un tercer mejor. Y creo que a menudo la gente se conforma con algo mucho menos que lo mejor que Dios tiene para ofrecer. Deseo lo mejor que Dios tiene preparado para mí en la vida. No deseo ir al cielo con un billete de tercera clase, sino con uno de primera. Quiero lo mejor de Dios. Y deseo alcanzar el nivel más alto que Dios tiene reservado para mí. Y ese debería ser el deseo de cada uno de nuestros corazones. No comprometerse. No conformarse con algo menos que lo mejor de Dios, sino siempre buscando lo mejor de Dios. Pero hay algunas personas que endurecen su corazón ante lo mejor de Dios.
Eso siempre es triste. Cuando deciden conformarse con algo que es considerablemente menos. Era el deseo de Dios para la nación de Israel, que no tuvieran rey terrenal, que fueran una nación unida y gobernada por Dios. Y eso era lo mejor que Dios había planeado para esa nación. Pero un día la gente vino a Samuel y dijeron: queremos un rey que reine sobre nosotros como las otras naciones. Samuel fue ante el Señor con el corazón roto y Dios dijo: no estés triste, Samuel, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí para reinar sobre ellos. Así que, sin dudar, adelante, ungí para ellos al rey que yo te mostraré específicamente. No deseaban experimentar ni vivir lo mejor de Dios. Deseaban tener lo segundo mejor, un rey terrenal al que pudieran admirar y seguir con devoción. Y sin duda sus reyes los llevaron a todo tipo de problemas y dificultades. Es interesante observar que Dios hizo lo mejor posible para ellos en ese nivel, que ellos eligieron. Dios siempre te elevará al nivel más alto que tú le permitas y desees. Pero desafortunadamente muchas personas no permiten que Dios las eleve más. Quieren permanecer en un nivel más bajo y Dios siempre hará lo mejor por ti en ese mismo nivel. Pero su deseo es elevarte a un nivel más alto, siempre. La insensibilidad del pueblo los mantuvo alejados de lo mejor de Dios. Y así, para evitar graves calamidades sociales y conflictos familiares, Dios estableció la ley del divorcio como una solución justa. Hazlo oficial, hazlo definitivo, haz la separación. Hay muchas personas que han endurecido su corazón hacia sus cónyuges y se vuelven frías, se vuelven indiferentes, ya no son amorosas ni atentas y sus corazones se han endurecido hacia el matrimonio, hacia la relación matrimonial. La dureza de corazón se refleja en cómo nos tratamos y en nuestra forma de comunicarnos. Puede manifestarse en el abuso que infligimos a nuestro cónyuge, que puede incluir abuso físico a veces, abuso emocional y muchas veces abuso verbal y psicológico. Muchas veces. Todo eso proviene de un corazón que ha sido endurecido por las experiencias de la vida. Por la dureza del corazón. En lugar de ser solo dos personas que simplemente viven juntas, destruyéndose mutuamente en la rutina diaria, ese tipo de relación tóxica y destructiva es verdaderamente degradante para ambos involucrados. Esa es la dureza del corazón que los judíos tenían y que Dios, en su infinita sabiduría, hizo una concesión para. Y bajo la ley se decía que le diera un escrito de divorcio. Sin embargo, al principio de todo no era de esta manera tan diferente. Y esta impureza ha aparecido de nuevo. Jesús limita esa cuestión específicamente a la impureza moral, como la fornicación. Y así, bajo esa circunstancia particular, Dios condonó el divorcio para permitir la paz y la reconciliación.
Si estabas casado bajo la ley y saliste de casa y cometiste adulterio, tanto tú como la persona con la que cometiste adulterio serían apedreados hasta la muerte. Y así tu pareja quedaría liberada de los lazos matrimoniales por el hecho de que tú estarías muerto. Tú serías viuda o viudo, pero la parte ofensora sería condenada a muerte. Y de esta manera estarías completamente libre de los votos matrimoniales que habías hecho. Y así, esa fue la importante concesión que hizo Jesús. Pero nota, no era una ley estricta, no era obligatorio que te divorciaras si no lo deseabas. Si se puede resolver, si puedes superarlo, no es fácil, pero si lo logras, entonces ese sigue siendo sin duda el mejor plan de Dios. Has cometido un error moral, pero al arrepentirte sinceramente puedes volver. David, un hombre conforme al corazón de Dios, cometió adulterio, pero Dios lo perdonó. Hay perdón. La mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio fue llevada a Jesús por los fariseos que querían apedrearla. Jesús le dijo a la mujer: ni yo te condeno. Pero Dios hizo esa excepción. En cuanto al divorcio, hay otra posible causa de divorcio mencionada en las Escrituras. Pablo habla de ello en su primera carta a los Corintios, capítulo 7, comenzando con el versículo 10. Él dijo: y a los casados les mando, y no yo, sino el Señor, que la esposa no se separe de su amado marido. Sin embargo, si decides separarte, te das cuenta de que hay una segunda opción. La primera es no separarte. En segundo lugar, si ella decide separarse, que permanezca sin volver a casarse o que busque reconciliarse con su marido y que el marido no despida injustamente a su esposa. Pablo afirmó que eso era lo que el Señor mandó. Ahora voy a darte mi opinión. Lo que digo a continuación no es del Señor. Si un hermano tiene una esposa que no comparte su fe, pero ella está contenta de vivir a su lado, no la despida ni la rechace en su vida. Y la mujer que tiene un marido que no cree en sus mismos principios, y si él está contento de vivir con ella, que no lo deje y siga adelante. Porque el marido incrédulo es santificado por la esposa y la esposa creyente es santificada por el marido. De lo contrario, vuestros hijos serían impuros, pero ahora son santos. Pero si el incrédulo decide separarse, que simplemente se separe. En estos casos, un hermano o hermana no están esclavizados, ya que el Señor nos llama a la paz. Así que si has decidido aceptar al Señor en tu vida, tu pareja no está contenta de quedarse contigo a largo plazo, así que si decides ser cristiano, debes saber que no va a quedarse. Pablo dijo que es mejor que se separen. No estás bajo esclavitud. Tu relación con Cristo, por supuesto, es superior a todas las demás relaciones. Así que la declaración de que no estás bajo esclavitud es sujeta a interpretación. Y hay quienes interpretan eso como que no estás obligado a permanecer soltero o a cumplir los votos que tomaste, ya que se han separado debido a tu profunda fe en Cristo.
Y hay quienes consideran eso como una razón completamente legítima para volver a casarse si es que Dios trae a alguien especial a tu vida. Hoy, hay muchas personas que están en su segundo matrimonio, tercer matrimonio. ¿Eso significa que actualmente estás viviendo en adulterio, en una relación que no es legítima? No. ¿Eso significa que Dios no te bendecirá? No. Reconocemos que hoy hay una notable dureza de corazón en las personas. Y si Dios, bajo la ley, hizo provisiones especiales por la dureza del corazón de las personas, seguramente bajo esta era de gracia hay concesiones por parte de Dios para problemas que han surgido debido a la dureza del corazón de una persona. Y es posible que sus cónyuges se hayan ido a alguna parte dejando un vacío en sus vidas. Sin embargo, creo que si estás en un matrimonio deberías considerar la importancia de la comunicación y el respeto mutuo. Necesitas hacer todo lo posible para mantener ese matrimonio unido. Y a veces el pegamento que realmente mantiene unido el matrimonio es la oración. Orando por eso, orando por los problemas que te inquietan y que te molestan profundamente en tu corazón. Orando para que Dios te ayude. Todo se reduce a las actitudes. Actitud de mi corazón. Puedo tener una actitud firme que dice claramente que no deberías tratarme así. No deberías decirme esas cosas. Y puedo permitir que las cosas se agraven con el tiempo, desarrollar amargura en mi corazón, y Pedro advierte sobre esa raíz de amargura, cómo puede afectar mi vida de oración y mi caminar diario con el Señor. Debemos esforzarnos por buscar lo mejor que Dios tiene preparado para nuestras vidas y para nuestro bienestar espiritual. Y creo que ya sabes en qué estado emocional o espiritual te encuentras cuando el Señor te llama a continuar en ese mismo estado. Si es posible. Dentro del matrimonio. Y estoy convencido de que Dios tiene el poder para resolver diferencias, desacuerdos y problemas. Y que muchas veces en realidad Dios es muy honrado cuando nosotros resolvemos los problemas que se nos presentan. Y es honrado cuando perseveramos y nos mantenemos juntos. Así que, en definitiva, todo se reduce a cuál es realmente la actitud de mi corazón en esta situación. ¿Quiero agradar a Dios? ¿Quiero lo mejor de Dios para mí? ¿Estoy realmente dispuesto a quedarme en una situación que podría no ser ideal o perfecta, aunque tal vez tenga algunos aspectos positivos? Para que lo mejor de Dios pueda desarrollarse en mí. Estoy dispuesto a dejar que Dios me cambie. Cambiar mis actitudes. Cambiar mis respuestas y reacciones.
Estoy realmente dispuesto a dejar que Dios trabaje de manera significativa en mi vida y tomar el asiento trasero, por así decirlo, permitiendo que Él guíe mis decisiones. Muchos problemas surgen de la tendencia a exigir nuestros derechos. Esa actitud puede meterte en todo tipo de complicaciones y conflictos. ¿Recuerdas esa sensación de lucha interna, verdad? No, quizás no lo recuerdas tan claramente, pero es importante reflexionar sobre ello. Cuando era niño, había letreros de Bermuda Shave a lo largo de la carretera, aunque la mayoría no lo recuerda. Y estaban planificados a aproximadamente un cuarto de milla de distancia y leías 5 o 6 y formaban la oración completa o el pensamiento completo. Y recuerdo uno que solía estar en el Camino Aventura desde Los Ángeles, justo cerca de Thousand Oaks. Era un lugar muy famoso. Y decía, las famosas últimas palabras de luces que brillan. Por supuesto, en esos días eran todas carreteras de 2 carriles. Famosas últimas palabras de luces que brillan. Si Él no apaga las suyas, yo no apagaré las mías. Mis derechos, me has ofendido, estoy herido. Oh, ¿quién? ¿Lo estás? Sí, ese es el problema. Es mi actitud hacia mí mismo. Y eso es lo que Jesús está señalando. La actitud de mi corazón, eso es lo más importante de todo, y estas son cosas que Jesús está usando para demostrar la actitud del corazón de una persona. Se va a poner extremadamente específico y detallado en un momento muy cercano. Va a hablar sobre cuando alguien te abofetea en esta mejilla. ¿Qué actitud tienes entonces? Cuando alguien te pide prestado algo y no lo devuelve, ¿cuál es realmente tu actitud en ese momento? Y él va a usar estas ilustraciones. No son leyes. Son ilustraciones para ayudarnos a ver nuestros propios corazones. ¿Ves? El mayor problema es que no nos conocemos a nosotros mismos. Vivimos en un mundo complejo, por eso tengo mi yo ideal que representa mis aspiraciones y mi super yo que guía mis principios éticos. Esta es mi verdadera esencia. Si las cosas fueran, ya sabes, todos hicieran lo correcto, realmente sería una persona maravillosa. Pero es toda su culpa, ya sabes, porque ellos han tirado de los hilos y me han molestado mucho, pero si lo hubieran hecho de otra manera, yo habría, ya sabes, realmente no quiero responder de esa forma. Pero sí, y este super yo, de cómo nos vemos tan maravillosos, bellos y agradables ante los demás. Jesús te va a mostrar que en realidad no eres tan bueno. Todos nosotros tenemos diversas actitudes que nos obligan a acudir a Él en busca de su perdón sincero y genuino. No hay ninguno que sea justo, ni un solo hombre. Todos hemos pecado y estamos lejos de la gloria de Dios. Todos tenemos actitudes que están mal. Actitudes que muestran que aún no hemos sido crucificados con Cristo. La antigua naturaleza y el viejo hombre persisten en su fealdad. Solo estoy esperando pacientemente a que alguien active las respuestas equivocadas. Y así, con amor, Jesús nos llevará a la cruz. Nos conducirá a nuestro límite y a la desesperanza de la reforma. Luchar por nuestra cuenta nos llevará a la cruz pidiendo a Dios misericordia por ser pecadores. Necesito ayuda. Y Él está esperando que llegues a ese lugar. Y en el momento en que lo hagas, hay ayuda disponible. Mientras estés culpando a la otra persona. O mientras digas, bueno,
Sé que puedo hacerlo, solo tengo que esforzarme un poco más. No lo vas a lograr. Es solo hasta que reconozcas que mi actitud realmente apesta y molesta. Dios, necesito perdón, necesito ayuda. Cuando llegue ese momento, entonces Dios puede comenzar a trabajar, pero mientras estés mintiendo sobre eso, mientras tú mismo estés engañado al respecto, Dios no puede trabajar con eso. No es hasta que realmente reconozcas, confieses sinceramente y lo lleves ante el Señor. Y entonces es cuando Dios puede comenzar a afectar su obra en tu vida por el Espíritu, mientras te moldea y forma ahora a la imagen de Jesucristo. Y ese es nuestro deseo. Así que Jesús va a usar estas ilustraciones no para establecer nuevas leyes. Cuando mencionó que si te hieren en una mejilla, ofrece la otra, no es una ley, no es una regla que te hará justo. Solo te revelará. ¿Cuánto te sigues estimando a ti mismo? ¿En qué momento me has ofendido o me has insultado gravemente y hasta que el Señor nos lleve a preguntarnos quién soy realmente? Entonces Dios puede tratar con ello y lo hará. Padre, te agradecemos sinceramente por tus deseos de elevarnos a los niveles más altos de comprensión y amor. Y Señor, ayúdanos a que nuestros deseos estén siempre en armonía con los tuyos. Que deseemos, Señor, por encima de todo, entrar en una relación más elevada y profunda contigo, llena de amor y fe. Viviendo por encima del mundo, de las cosas materiales y superficiales del mundo, viviendo, Señor, en comunión contigo, plena, completa y rica. Señor, con Juan entendemos que tú debes crecer y nosotros decrecer. Así que, querido Señor, te pedimos que nos ayudes, por favor. No podemos hacerlo por nuestra cuenta. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Es necesario levantarse? Los pastores están al frente para orar por ti. Si tal vez esta noche el Espíritu de Dios está señalando un asunto en tu corazón o en tu vida, actitudes, que el Señor quiere tratar, asuntos en los que el Señor quiere ayudarte. Y te das cuenta de que necesitas ayuda. Esto está mal. No puedo controlarlo. Dios, necesito tu ayuda. Estás en un lugar donde Dios puede ayudarte. Te animo a que te acerques. Ellos vienen a orar por ti, para que experimentes la victoria divina sobre la carne, la vida antigua, la vieja naturaleza. Quizás Dios quiera elevarte a un nivel más alto esta noche. Quiere hacer una obra en tu vida. Están aquí para orar contigo y ayudarte en esas áreas. Padre nuestro que estás en los cielos, en la gloria y la paz eterna, te alabamos. Santificado sea tu nombre, que venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, con amor y paz entre todos. Así como en el cielo, donde todo se encuentra en perfecta armonía, danos hoy el pan nuestro de cada día, que es esencial para nuestro sustento diario y bienestar. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros, en nuestra voluntad y fe, perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en la tentación de caer en el pecado, mas líbranos del mal y de toda adversidad, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
y el poder y la gloria por siempre, eternamente reinarán. Pero, oh hombre, ¿qué harás con esa grandeza?